Ayer estaba yo hablando de la exaltación de la cruz de Cristo y hoy aprovecho para grabar esto sobre la Santa Madre adolorida, eh, la Madre de los Dolores, después de la exaltación de la cruz de Cristo. Y pensaba seguir continuando con algunos de los temas de ayer sobre la exaltación y alguna cosa que se me había pasado. Y por cierto, me disculpo que no funciona en video poner sonido de otra fuente, ¿no? Como YouTube o lo que fuera, ¿no? Así que se oyó muy mal en video, pero en el audio se oye bien. Esa canción de TC, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu cruz redimiste al mundo, que tiene un sonido así como primitivo cristiano de las catacumbas, decía yo ayer. Con la imagen que puse yo, que creo que es de la Virgen del Perpetuo Socorro, hay tantos iconos de la Virgen, ¿verdad? Se me pasó decir, y es muy apropiado para la fiesta de hoy o la celebración de hoy de la Madre de los Dolores, que el niño Jesús ha ido corriendo a sus brazos. Y eso el artista lo representa con una sandalia que se le cae del pie. Entonces, fíjense cuánto hay en esta imagen. Aún los que no lo vean en video, yo se las describo, ¿no? Está la Madre, la Virgen María con el niño Jesús, cargándolo, sosteniéndole la mano. Un ángel a la izquierda del cuadro tiene la espada, de eso vamos a hablar hoy, de la espada que atravesará el corazón de la Virgen. Y en el otro lado está un ángel mostrándole la cruz al niño Jesús. Y el niño Jesús, han dicho algunos comentadores estudiosos, pues tiene miedo. Obviamente se ha ido corriendo a los brazos de su madre, es porque tiene miedo. ¿Cómo tendrá miedo en Getsemaní cuando le pide al Padre que si es posible que pase de él ese cáliz, ¿no? Pero que se haga la voluntad del Padre y no la suya propia, que es precisamente lo que rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, ¿no? Y no la nuestra. La esencia de la religión es esa, ¿verdad? Cuando queremos que Dios haga nuestra voluntad, ya no es verdadera religión, es magia, es querer manipular a la realidad o manipular a Dios o incluso sobornarlo, ¿no? Entonces, muy interesante esto de la sandalia que se me pasó decir ayer, ¿verdad? Y siguiendo un poquito con el tema de Isaías, para dar un poquito de trasfondo a estas cosas que vamos a ver hoy, con la gracia de Dios. Ayer decíamos que este es el famoso cuarto cántico del siervo sufriente, y no dije todo lo que se puede decir de él, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice de este misterioso siervo, ¿no? Dice que de él se asombraron muchos, porque estaba tan desfigurado que no tenía aspecto de hombre, ni su apariencia era humana, ¿no? Esto en hebreo es un poema muy difícil y muy fuerte, ¿no? Y dice que en verdad debe decir, y así lo dice la Vulgata, así salpicará a muchas naciones. Salpicar. En la Biblia se habla de Cristo salpicando con su sangre. No sé si alguna vez
se han fijado en eso, ¿verdad? Este es el mes de la Biblia y les comparto pasajes de la Biblia, ¿no? En la carta a los Hebreos habla de el salpicar. En el capítulo 9 dice que la sangre de Cristo, mucho más que la sangre de los machos cabríos, etcétera, es limpia a la contaminación que tenemos por el pecado. También hacia el final de la carta de los Hebreos se dice que nos hemos acercado a Cristo, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión. A veces se traduce aspersión en vez de salpicar, ¿no? Después tenemos la primera de Pedro, ¿verdad? Que desde el mismo comienzo dice, a mí me cuesta a veces encontrar las cosas leyéndolas rápido, ¿no? Pero, y ser rociados con su sangre, dice en los primeros versos de la primera de Pedro, ¿no? Ser rociados con su sangre, ¿no? Y en el día de expiación, el gran día de la expiación en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, que es precisamente lo que Hebreos 9 habla, se salpicaba al pueblo y se salpicaba al altar y se salpicaba el sumo sacerdote con sangre, pero era sangre de animales. Y lo que enseña la carta a los Hebreos, especialmente en el capítulo 9 y siguientes, es que la verdadera sangre que purifica no es la de los animales, sino la de Cristo, que nos salpica. Y este cuarto cántico, ustedes recordarán probablemente que sigue repitiendo que no tenía apariencia ni presencia, no era estimado, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Conocía lo que era el dolor este misterioso siervo, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. En hebreo esto es muy interesante porque es una expresión que puede querer decir dos cosas diferentes pero complementarias. O era tan feo y desfigurado y sufriente el siervo que nos tapábamos la cara para no verlo, o él, dice la tradición, también judía, era un leproso. Y entonces él se tapaba la cara, cubriéndosela. Fíjense cómo es la Biblia, ¿no? Doble sentido, doble significado. En hebreo se puede traducir de las dos maneras. Como un cubrirse de la cara, y eso puede ser que el siervo se la cubría o los que lo veían se cubrían la cara para no ver esa cosa tan espantosa, ¿verdad? Pero fíjense lo que sigue diciendo, y con todo eran nuestras dolencias las que él levantaba, llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. La disciplina, la corrección, el castigo que nos trae la paz, en hebreo shalom, el castigo que él soportó sobre él nos trajo la paz. Y con sus cardenales o con sus morados, la piel cambiada de color por los golpes, no un morado, hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas estábamos extraviados, cada uno iba por su camino,
y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero, o como una oveja ante sus trasquiladores. Estaba mudo, tampoco él abrió la boca. Así que fíjense, y después sigue hablando de que era inocente, ¿no? Y que fue por las rebeldías de su pueblo que ha sido herido, ¿verdad? Así que fíjense, esta predicción tan antigua dice en la Biblia Nácar Colunga y en muchos otros pasajes, ¿no? El siervo sufriente, que conoce nuestros dolores. Y entonces hoy que se celebra los dolores de María, yo quería hablarles del pasaje de Lucas en que habla precisamente: a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos en Israel, o de muchos corazones, mejor dicho. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Yo estoy viendo la Biblia de Jerusalén y estoy mostrándola, aunque no todo se puede leer muy claro. En Lucas cumplen cuidadosamente los padres de Jesús todas las reglas judías a nivel de pobres. No pueden ofrecer animales grandes como sacrificios, pero sí pueden presentar sus 2 pichones. Se acuérdense que Lucas es el que tiene a Jesús que no encuentran dónde nacer. Nace con los animales, el pesebre, pero cumplen como pobres cuidadosamente los reglamentos judíos. Y fíjense lo que dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, Yehoshua, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Así que le dieron el nombre de Yahvé es Salvador, ¿no? O salvación. Fíjense, esto es una cosa muy interesante. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés. Eso es interesante porque la purificación solo aplicaba a la parturienta, a la madre. 40 días de purificación si era niño y 80 días de purificación si era niña. Pero aquí Lucas dice la purificación de ellos, que los estudiosos antes decían eso es un error, él no conocía la ley judía. No, yo creo que es una cosa adrede, a propósito. Están tan estrechamente unidos en cumplir la voluntad de Dios, que es la purificación de ellos. Y hasta Lucas cambia un poco la palabra para que se pueda entender también del niño. Según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice en la ley del Señor. Fíjense cuántas veces repite la ley del Señor. Y había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Precisamente lo que tiene Isaías 40, ¿no? El libro de la consolación. Y estaba en él el Espíritu Santo. Y se le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, llega al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús en el templo para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, y aquí está el famoso Nunc Dimittis: ahora puedes despedirme, Señor, ya que estoy viejito, porque he visto a tu salvación. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, y Simeón entonces
les bendijo a ellos y dijo a María su madre: este está puesto para la caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Es que María se une a la ofrenda de Jesús en el sacrificio del Calvario y está al pie de la cruz con él.